¿Qué tal, amigos? Muy contentos de poder estar en esta oportunidad, nada más y nada menos que con Javier Rojas León, director de la DDC Junín. Para quienes no sepan, es la Dirección Desconcertada de Cultura de Junín. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido a Loreando. Muy buenas tardes, estimada Lorena. Qué gusto estar presente hoy el día de hoy en tu programa para hablar un poquito de cultura, ¿no? Así es, la verdad es que Javier ha sido un gran apoyo para nuestra provincia de Tarma en todo este proceso que hemos pasado durante estos años, incluso en pandemia, donde hemos podido pues hacer actividades culturales, ya que Tarma conmemoró sus 200 años en el 2020 y eso ha significado poder realizar actividades muy importantes, no solamente con la DDC, sino también con el proyecto especial Bicentenario que pertenece básicamente al Ministerio de Cultura, así como otras actividades muy importantes. Así que es nuestra preocupación y también inquietud de este programa poder llevar información sobre lo que se viene desarrollando en todo el tema de cultura. Javier, queríamos consultarte, ¿cómo va el tema del proyecto especial Bicentenario? Nosotros tuvimos oportunidad de trabajar de la mano con todo este proyecto para poder realizar actividades importantes. Quisiéramos que nos cuentes algo de lo que tú sepas con relación al proyecto especial Bicentenario. Sí, por supuesto, seguimos trabajando en ese sentido. Digamos, hay un proyecto especial bicentenario con el cual estamos coordinando con ellos para hacer acciones en el territorio, ¿no? Y entonces en este año está concentrado un poco en esto del Parque del Bicentenario, que ya empezó a elaborarse el expediente técnico y la cual se va a construir en la ciudad de Huancayo. Y el otro importante en el territorio de la zona andina, digamos, altoandina, donde se cataloga en esta parte de lo que es Tarma, Junín, ¿no? Entonces ahora, ustedes saben que ahora estamos en las vísperas del bicentenario de la batalla de Junín. El próximo Exacto. año se está cumpliendo 200 años de la batalla de Junín. Entonces lo que se está viendo es precisamente el trabajo de el mantenimiento que se tiene que hacer a nivel de un IOAR en el monumento Vencedores de Junín y también la parte museográfica, la cual se encuentra, digamos, en la parte inferior o en el sótano de este monumento. Entonces ahí está también concentrado. Hace poco se tuvo la visita de la ministra, se tuvo una reunión con el alcalde para ir viendo este tema, ¿no? Entonces esperamos que para el mes de marzo de este año ya se esté entregando el expediente definitivo y poder este año también iniciar con las obras, ¿no? Entonces, ahora está concentrado en eso y creo que es precisamente el objetivo de este año, el trabajo en Junín, ¿no? Porque eso amerita. Justo también hay algunas acciones que ya hemos tenido una reunión con el gobierno regional, que estamos madurando esas ideas, pero siempre con una agenda cultural. Y también hemos tenido ya reuniones también con la nueva gestión del gobierno provincial de Tarma y estamos también muy bien, o sea, está un buen escenario, hay una buena voluntad política de los gobiernos subnacionales en territorio, los cuales estamos ya, digamos, madurando las ideas. Y una vez que ya tengamos los compromisos, como dice por escrito y cosas así, haremos de conocimiento también a toda la población, ¿no? Y principalmente para los actores, los gestores culturales, porque son los más golpeados en este tiempo de pandemia y estamos trabajando, luchando para una reactivación de todas las industrias culturales y las artes, ¿no? Ujú. Sí, tengo entendido que prácticamente sería una de las últimas actividades ya que se realiza con el proyecto, esto que se va a realizar en Junín. Y bueno, esperemos pues poder estar también presentes todas las provincias de la región y que esto se pueda realizar lo más que se pueda, Javier. Justo, ese es el objetivo. Creo que nosotros en estos tiempos tenemos que hermanarnos. Somos hermanos, somos de un territorio, somos de la zona andina y creo que hay una deuda con Junín y está precisamente dentro de la agenda y creo que eso ya en su momento el gobierno regional lo anunciará, es que sí se va a hacer una convocatoria a las 9 provincias de nuestra región, o sea, a las ocho provincias, incluido Junín 9, para hacer una gran ceremonia y de hermandad, nuevamente de jurar
ese trabajo conjunto, porque debemos, no hay otra manera de trabajar de manera conjunta entre los pueblos unidos para un verdadero desarrollo, ¿no? Y un desarrollo integral. Y la cultura, donde juega un papel muy importante, un papel transversal, ¿no? Sí, definitivamente creo que nuestra cultura dentro de la región Junín es muy rica, muy interesante. Tarma, como primera intendencia, ha podido lograr emitir dos libros importantes que quedarán para el legado. Y también dentro de la cápsula del tiempo, porque yo me acuerdo que hicimos todo un trabajo para poder realizar una cápsula del tiempo, lo recordarás, y que está en la ciudad de Huancayo, ¿verdad? Por supuesto, creo como tú lo anunciaste al inicio de esta entrevista, es que en el 2020, en plena pandemia que se estaba, pero continuamos, creo que nosotros como institución hemos continuado trabajando en acciones y una de ellas es precisamente la cápsula del tiempo, la cual se va a aperturar de aquí a 100 años, o sea, y donde uno ha dejado evidencias de todas las acciones en varios aspectos principalmente la cultura dentro de las 9 provincias de nuestra región Junín, y ahí están resguardadas en el Parque Constitución de la ciudad de Huancayo, ¿no? Entonces, eso ha sido otra acción también que se ha visto reflejada, la cual se hizo un lanzamiento simultáneo a nivel nacional con las 24 regiones, ¿no? Ujú. Bueno, Javier, entrando un poquito, el tema cultural ha sido uno de los principales afectados, se diría, primero por la pandemia y ahora por esta situación actual que está viviendo nuestro país, que lamentablemente es muy penoso, muy triste y que ojalá muy pronto se pueda lograr pues alguna solución, alguna salida en cuanto a esta situación. Sin embargo, en el tema cultural hemos tenido noticias, también como va llegando pues a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, de que actividades culturales se han visto afectadas. No sé si tú tendrás alguna información con relación, por ejemplo, a estas festividades de carnavales, a la festividad de la Virgen de la Candelaria. ¿Cómo se está desarrollando? ¿Se va a poder lograr el objetivo de desarrollar estas actividades? ¿Cuál es la información que tú manejas? Sí, mira, sabemos que por las redes sociales ya hemos visto ya ha sido una decisión de la población, de los portadores con respecto a la zona sur, que ellos han decidido, digamos, cancelar estas grandes festividades, como lo acabas de mencionar, la Candelaria, ¿no? Entonces ellos son, como digo, los portadores, ¿no? Entonces nosotros como institución no nos, digamos, involucramos mucho en esas decisiones, pero creo que esos son los que generan un movimiento económico bastante importante, pero también respetamos las decisiones que hacen los portadores, porque gracias a ellos se va manteniendo y se va transmitiendo de generación en generación estas costumbres, saberes y conocimientos, ¿no? O sea, con respecto a la región Junín, es que sí, se están haciendo, digamos, trabajos. Por ejemplo, ahora se viene ya el lanzamiento del Wailar, que lo está encabezando también la Municipalidad Provincial de Huancayo, el gobierno regional, ¿no? Siempre con la asistencia y acompañamiento técnico de nosotros, con siempre respetando la coyuntura en la cual nos encontramos, ¿no? Respetamos a nuestros hermanos, las luchas que están haciendo, pero también la cultura necesita reactivarse y estamos en eso, o sea, respetando ambos lados y encaminando, porque detrás de una festividad hay toda una industria cultural, hay todo un movimiento económico y entonces hay muchas personas directa e indirectamente que se benefician de estas festividades. Javier, creo que tu micrófono. Ya. Y estamos en esas, ¿no? O sea, se están haciendo precisamente articulada en conversación siempre con los actores, con los portadores. No es una decisión institucional, sino es un trabajo articulado conjunto. Entonces, por ejemplo, para el lanzamiento, que es el Wailas, se está trabajando conjuntamente con los portadores, los actores culturales, ¿no? Donde también se está decidiendo, siempre manteniendo también el respeto en la coyuntura en la cual nos encontramos. Entonces se está moviendo este trabajo y creo que también sabemos que está continuando el programa de la festividad de aquí del Carnaval de Tarma, ¿no? Igual el rompimiento de Mulisas, creo que programado para el 11 o 16 de febrero, me parece usted lo debe saber, pero está en esa, ¿no? Entonces creo que continuamos. Creo que vamos a trabajar, vamos a continuar haciendo acciones, eh,
políticas públicas conjuntamente con los gobiernos subnacionales para hacer sostenible nuestra cultura y no nos agarre una pandemia con la que nos agarró totalmente desarmados con respecto a la parte de cultura y en muchos otros aspectos, ¿no? Que lo hemos visto reflejado durante estos 2 años y continúa todavía en eso, pero ya estamos empezando a trabajar para que de aquí alguna otra oportunidad, haya algo, otra cosa similares, ya se tienen los instrumentos de gestión, ya se tiene un, digamos, un registro, por ejemplo, ahora estamos con Rentoca, precisamente para saber cuántos somos. Y cuando sabemos ese diagnóstico de cuántos somos, podemos hacer políticas más claras. Cuando no sabemos cuántos somos, no hay como, digamos, las políticas que pueden ser, no van a reflejar la realidad y no van a atender a todos. Creo teniendo un diagnóstico, un registro de todos nuestros actores culturales, entonces ahí sí sabemos cuántos somos y podemos saber cuánto de dinero se necesita o qué política se necesita de acuerdo a todo lo que hemos trabajado y ir atendiendo, ir cerrando esas brechas que hay en el Claro. sector cultura, ¿no? Y eso ha permitido precisamente Tarma es una de las 3 provincias a nivel regional y a nivel nacional la que cuenta ya con una política pública en cultura denominada el Plan Provincial de Cultura. Entonces ahí ya podemos hacer acciones. Ahí se han identificado qué cosas se deben atender con prioridades y estamos en todo ese trabajo, ¿no? Entonces, como te refería, hemos tenido una reunión con el alcalde, con la gestión actual de Tarma, hablando Lorena de aquí de Tarma, y hemos tenido esa muy buena voluntad política y técnica para implementar el plan provincial de cultura de Tarma. Y eso alienta mucho principalmente a los actores, gestores y portadores de la cultura en la provincia de Tarma, porque es una de las provincias con más riqueza patrimonial, tanto material e inmaterial, ¿no? Ujú. Bueno, sí, claro. De hecho, Tarma siempre ha sido muy entusiasta. Recuerdo como anécdota, ¿no? Que el momento que realizábamos todo el proceso bicentenario, un poquito que nosotros estábamos muy entusiastas con el proyecto, mientras todavía por allá, por Huancayo, todavía no se animaban a empezar con esto en el gobierno regional. Pero bueno, me alegra mucho del hecho de que se pueda continuar con actividades culturales, tradicionales, costumbristas, porque si bien es cierto, todos tenemos derecho a poder hacer infinidad de reclamos probablemente, pero eso no debería afectar el tema cultural, porque conforme esto se va afectando, muchas veces se va perdiendo. Hace unos días atrás yo conversaba con un director de una revista tarmeña muy importante, donde se pedía, ¿no?, que los jóvenes empiecen a involucrarse con todo este tema cultural, porque tenemos mucha gente que en la pandemia ha fallecido, muchos activistas culturales, y esto tiene que pasar de generación en generación para que se pueda mantener este trabajo importante, Javier. Y bueno, creo que es necesario que nosotros podamos darle una protección, si es la palabra, a todo este trabajo cultural. En ese sentido, la DDC Junín sabemos que está trabajando con esto del Rentoca, que ha sido muy importante, que se inició hace años atrás y que finalmente tiene ya una seguridad de poder realizarse, ya que la municipalidad logró pues establecer ya y aprobarlo también en una sesión de consejo el año pasado, que eso va a servir muchísimo. Pero explícanos un poquito, al tener nosotros la información de los actores culturales, ¿cuál va a ser el siguiente paso que se tiene que realizar para que este Retoca sea un éxito no solamente en Tarma, sino a nivel nacional? Sí, a ver, el proyecto Rentoca, que es el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de las Industrias Culturales y las Artes a nivel nacional, se está recogiendo toda la información, no solamente una información de nombre, sino un poco las acciones que ellos desarrollan, porque ahí vamos a ver ese universo que existe de actores culturales. Hemos dicho y es hay muchos, así como viven, digamos, el transportista vive el día a día, es su profesión, el transportista, el que tiene que trabajar, o como el agricultor que está, pues, digamos, trabajando, es como la persona que trabaja en el mercado, ¿no? Que día a día está viendo, y si no trabaja no hay ingreso económico. Entonces, en eso podríamos decir, hay muchos actores, gestores culturales que viven del día a día. Es como solamente una analogía, no sé, que no se tome literalmente en esto, es decir, como el ambulante cuando sale, si no sale a trabajar, no come, no hay unas.
Entonces, hay actores que viven eso. Hay otros que es como una segunda profesión el arte, ¿no? Son médicos, son abogados, ¿no? Son profesores, pero también los fines de semana se dedican o en las tardes se dedican a la cultura, digamos, son músicos, se dedican al teatro y cosas. Entonces, para ir viendo todo ese universo, ir atendiendo a estos actores. Entonces, este es registro conlleva eso a todos los actores, de todas, digamos, músicos, de teatro, de artes plásticas, digamos, lo que recoge, lo que algunos conocen como los sacerdotes andinos, ¿no? Que son los layas, ¿no? O sea, ellos también. Entonces, toda esa variedad, todo ese abanico que existe en la cultura se va a ir recogiendo. Y para saber, como vuelvo a decir, cuántos somos. Cuando se tuvo digamos, este incentivo económico que en un primer momento fue, el último fue de 20 millones, precisamente fue un cálculo, ¿no? Y no se ha ido a atender a todos, precisamente porque no sabíamos, no se conocía. Entonces, ahora esto nos va a permitir precisamente construir también, seguir construyendo políticas públicas claras a nivel nacional, a nivel regional, a nivel provincial, a nivel distrital y también a través de las instituciones públicas y privadas. Entonces, eso es lo que se necesita. Caso contrario, como si no sabemos, reitero, si no sabemos cuántos somos, entonces el dinero que nosotros podamos gestionar no va a alcanzar, porque nosotros creíamos que eran, digamos, 100, pero en realidad son 200, 300. Entonces genera un malestar. Entonces lo que se necesita es precisamente toda esta data que nos conlleva a hacer políticas públicas más claras de atención y ir atendiendo, digamos, a los más vulnerables, a los que trabajan del día a día, que han hecho una profesión de la cultura. Entonces necesitamos atender. Creo que los Ahora, gobiernos subnacionales tenemos la obligación de atender a los tres niveles de gobierno, atender estas necesidades, así como es un derecho ciudadano, la educación, la salud, también es un derecho ciudadano y es una necesidad pública la cultura. Entonces reitero, que hay que ir construyendo estas políticas públicas para hacer sostenible la cultura en el tiempo, ¿no? uh-huh. Ahora, tengo entendido que esto del Rentoca es hasta el 2030. ¿Cuándo nosotros podríamos ver ya alguna acción por parte de lo que se va logrando a través de este levantamiento de información? Vamos a ir reflejando este año, ¿no? Estamos en todo como tú sabes, casi ha sido a finales del año pasado Uh-huh. que Sí. se ha lanzado Rentoca y, y lo que nosotros estamos viendo a nivel regional, por ejemplo, es llegar a los sitios más alejados, porque el registro es a través virtualmente y hay muchas personas, muchas agentes culturales, gestores culturales, portadores de la cultura, que no están muy familiarizados con el Internet, con la tecnología. Tienen un buen celular, pero es para recibir llamadas, pero más allá no hay un uso. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es ir yendo a los lugares más alejados, ¿no? Es difícil, pero estamos yendo. Hemos llegado en la región, por ejemplo, reciente. La semana pasada hemos estado en San Pedro de Caja con todos los artesanos en San Pedro de Cajas haciéndole un taller indirecto, en vivo, cómo se rellena la ficha, cómo utilizando el celular, mira, debes ingresar de esta manera. Entonces estamos en todo este trabajo y donde la municipalidad se ha sumado a decir, van a también ellos apoyar como ser un intermediario para que sus actores también ahí se registren y nuestros facilitadores puedan y tener el contacto directo, ir revisando las fichas y cosas así para hacer digamos, efectivo y objetivo lo que debemos hacer, porque en la ciudad la gran mayoría sí tiene la familiaridad, entonces estamos tratando de llegar a estos sitios y este año esperamos ya ir teniendo, y justo cuando nosotros hemos construido. Lo bonito que con nosotros, tú lo sabes muy bien, Lorena, porque se ha ido construyendo, trabajando con ustedes, en el sentido de que lo que tú referiste, el aspecto generacional, las personas mayores y los jóvenes. Y esta política pública que tiene Tarma en el aspecto cultural ha tenido la participación de estos dos puntos generacionales. Las personas mayores de los 60, 70, 50 años y los jóvenes que entramos con 30, 35, 20, 18 años que han participado. Entonces, ahí está su voz. Este instrumento de gestión no ha venido de arriba hacia abajo, sino ha venido con una consulta de los jóvenes y precisamente estos planes recogen el anhelo,
la esperanza que tiene la juventud y los señores que sí se puede hacer cultura en este país, sí se puede hacer en nuestro país y estamos construyendo un país de nosotros precisamente con la participación de nuestros actores y gestores culturales. Entonces, Rentoca, yendo también a eso, retrocede un poco, porque eso tiene que ir hilado, articulado, no cosas Rentoca por su lado, sino precisamente estos van alimentando estas acciones. Porque cuando se hizo el plan provincial, precisamente se ha ido recogiendo esta data de cuántos actores más o menos se tiene en el territorio, qué tipo de actores se tiene, y aquí es bastante, por ejemplo, profesores que se dedican a la danza, a la artesanía. Tarma, tenéis principalmente, por ejemplo, San Pedro es un pueblo artesanal, ¿no? Entonces, ahí se va recogiendo también cuántas personas son para ir haciendo estas políticas claras, atenciones hacia ellos. A los danzantes, ¿qué necesitamos? Necesitamos infraestructura. No hay infraestructura pública. Valga en verdades, por ejemplo, No. el centro cultural que tiene Tarma, hay una parte, es como que ha sido construido con esa idea del movimiento cultural que debe haber en estos centros, pero nos vemos que están ocupadas más por oficinas administrativas. Entonces se perdió el objetivo, el sentido con el cual fue concebido para la construcción. Entonces tenemos un Ujú, auditorio y un pequeño espacio en el primer nivel donde está funcionando temporalmente el Museo de la Cultura de Tarma. Y Tarma, el Museo de ujú, la Cultura así de es. Tarma, es uno de los pocos museos, yo me atrevería a decir menos de 5 museos que está creado bajo ley. Las demás son con resoluciones ministeriales, resoluciones jefaturales, pero Tarma es uno de los museos que está creado con ley, ¿no? Que tiene Ujú. otra categoría también. Entonces hay que darle también esa importancia en ese sentido. Entonces creemos que también ha sido un gran logro crear la sugerencia de cultura, ¿no? Que ahora se Ujú. va a implementar en esta gestión. Precisamente estos datos que vamos recogiendo en Rentoca, donde se está recogiendo toda esta información de todos los actores culturales en el territorio, y vamos a tener ahí sí un análisis a nivel regional, cuántos actores culturales tenemos que se dedican a la cultura, a nivel provincial, a nivel distrital. Eso nos permite tener una radiografía más clara y sobre eso empezar, reitero, a construir cosas dentro de lo que ya es el paraguas, que es la política nacional de cultura, el plan regional de cultura, el plan provincial de cultura, nos va a permitir atender de manera oportuna y más eficientemente a todos los actores culturales del territorio, ¿no? Claro. Hay algo que yo quería preguntarte. Hace muchos años sabemos que la ciudad de Huancayo ha tenido éxito en la difusión cultural en tema identidad también, ya que Huancayo no podemos nosotros decir que no, Huancayo es una ciudad que tiene identidad. El Huaylas ha sido promocionado muy bien, creo, y es digno de felicitar también a las autoridades. ¿Qué le falta a las otras provincias para poder lograr que esto también se desarrolle no solamente en la ciudad de Huancayo, sino que también en todo Junín podamos tener estos instrumentos o esta forma o qué debemos hacer para poder lograr que Tarma y que las otras provincias de todo Junín puedan también establecer esta identidad tan importante que necesitamos que el resto del país conozca. ¿Por qué te lo pregunto? Porque volviendo un poquito a lo del Bicentenario, fue muy penoso para nosotros eh, tener que tratar con la ciudad de Lima directamente y que la ciudad de Lima desconociera absolutamente todo el movimiento que se ejecutó en Tarma. Desconocen también, por ejemplo, nuestro carnaval, que no está llegando como debe ser a otras ciudades, no es como, por ejemplo, el Huaylas, ¿no? Que llega y todo el mundo lo ve y saben que es de la ciudad de Huancayo y creo que hasta identifica ya a Junín. Y sin embargo hay otras cositas que todavía no llegan. ¿Qué está faltando ahí, Javier? ¿Qué podrías tú decir con relación a eso? Precisamente, Lorena, a ver, haciendo un poquito de antecedentes, es que muchas veces, hay veces nos quejamos de un centralismo que existe, ¿no? Desde Lima, y también hay veces hay un centralismo regional, hay un centralismo provincial y cosas. Entonces, precisamente nosotros viendo ese análisis desde la anterior gestión dentro del Ministerio de Cultura de la DDC, me refiero desde el licenciado José Rivadeneira, se ha ido, digamos, diagnosticando precisamente qué está sucediendo en el territorio, ¿no?
y se ha ido viendo de que muy pocas gobiernos subnacionales le daban importancia a la cultura. La cultura siempre se ha entendido y hemos tenido una miopía, disculpen la expresión, pero eso es una realidad, es que a veces creemos que cultura es solamente danza. Y la cultura va mucho más allá, la cultura. La cultura transforma vidas. La cultura es un eje de desarrollo para la sociedad. Como no se ha ido entendiendo eso, entonces se ha ido de alguna manera atendiendo como lo que se puede, como quien dice, ¿no? Entonces, porque aquí yo tengo una política clara y tengo que atender la salud, porque eso me obliga a la ley, eso me obliga a la norma, eso me obliga a mi ordenanza municipal, eso me obliga a estos instrumentos para las otras sentencias. Entonces, no se le da mucho, es decir, si tú lo decías, el nombre larguísimo que tenía, ¿no? O sea, la sugerencia de desarrollo económico, y hay otro debía, dice, la oficina de deporte, salud y cosas así, y al último aparecía cultura. Entonces, como que cultura, el aniversario de la municipalidad, vamos a hacer un escenario, hay que invitar a algunas danzas que vayan y bailen. Eso era hacer cultura, no es eso, ¿no? Entonces, se ha ido por eso conformando los consejos de cultura con los actores culturales en el territorio, para ir viendo esas necesidades y exaltar precisamente cada provincia tiene una vocación también. Hay provincias que tienen, como dices tú, Tarma, si nos concentramos en Tarma. Tarma tiene una riqueza en patrimonio arqueológico. Es una de las provincias que tiene más evidencias dentro del Ministerio de Cultura inventariadas. Estamos hablando más de 120 sitios, las que nosotros conocemos, pero eso no quiere decir que es todo lo que existe en la provincia. Tenemos dos festividades importantes, yo me atrevería a decir ese término, importantísimos, que es su carnaval único en el valle, en la macroregión centro, podría decirme, me atrevo a decir eso, porque conozco y hay otras, y su Semana Santa principalmente, ¿no? O sea, no conozco dentro de esto otra ciudad que haga su Semana Santa, sus alfombras con flores. Y detrás de eso hay toda una organización social, política, ancestral. Antes que exista el Estado, ya hay todo un sistema dentro de las comunidades originarias, dentro de las comunidades campesinas. Entonces, muchas veces las autoridades no conocen, desconocen de esas cosas, entonces ven solamente la puesta en escena, ¿no? Por ejemplo, cuando ven el Guayras, el rompimiento el rompimiento de Molizas, las autoridades o la mayoría del público conoce lo que está puesto en escena. Muchos valoran y otros no, ¿no? No lo valoran, que es un canto, es una cosa más, pero no saben toda la organización que existe antes, durante y después, y el respeto que existe en toda esta organización. Ahí no necesita de papeles, la palabra de la persona mayor, como antes se conocía el amauta, el maestro, el tote, es respetada. Y esa organización hay todo un uyay. Entonces, cuando no se conoce esas cosas, entonces se ve solamente lo superficial. Y uno valora lo superficial nada más. No valora todo lo que hay después. Entonces, esto ha ido permitiendo que se vaya dejando a la cultura a un lado. Y también es un poco la falta, precisamente dentro del plan provincial de cultura, es que hay un débil ejercicio de su derecho cultural. Ese es el otro motivo principal. O sea, las personas ya como que se han ido acostumbrando a decir, como ahora diciendo, bueno, ya pues hay que dejarlo. Ya estoy habituado a esto, sé que las autoridades no van a hacer caso, entonces vivo del día a día acostumbrado a esto, ¿no? Entonces, es decir, no levanta la voz y decir, hay que continuar. Y si levanta la voz, es para apuntar y no decir qué hacemos por nuestro país, qué hacemos por nuestra provincia, qué hacemos por nuestro distrito y qué hacemos por la cultura en conjunto. Y eso está levantando, ahora se está trabajando de esa manera, de manera articulada, para empezar a transformar, digamos, en gestión, no la cultura, sino transformar la gestión en cultura, que trabajemos de la mano conjunta. Entonces, Huancayo siempre ha estado ahí
es que tenemos en Huancayo más de 320 asociaciones culturales del Guayas. Y sin contar los otros que son, que se le denomina un poco el Guayas citadino, que la población está ahí, porque son asociaciones, pero es el pueblo, un pueblo de Pucará, hay muchas barrios que, que practican el Guayas, no salen a concursos, no salen, se quedan en su barrio porque esa es parte de su vida cotidiana que hacen, ¿no? Entonces están ahí. Entonces estaríamos hablando de un promedio de un medio, más de medios en, eh, 500 asociaciones que sí, entonces eso hace también que tenga esta valía también, ¿no? Entonces estamos trabajando en conjunto. Y no de lado, lo otro también es que hay, creo, siempre hay esta competencia que existe entre asociaciones, ¿no? O sea, dice, tú no eres más, yo soy más, es que yo soy más el que tiene más años, por lo tanto tengo más derecho que tú. No, no, o sea, creo que todos estamos ahí, se respeta la trascendencia, se respeta, digamos, los años, pero también las otras asociaciones, los otros actores también tienen que tener el mismo espacio, que hay que ir de manera conjunta construyendo eso. Entonces, aquí en Tarma, creo ha habido un poco también esa debilidad, ¿no? Que cada uno, bueno, profesores de danzas por aquí, los actores, los artesanos por aquí, entonces no ha habido un conjunto. Cierto que cada uno tiene su particularidad, pero que tenemos que trabajar en conjunto para hacer estas políticas claras. Y creo que con estas reuniones, trabajos para la elaboración de este instrumento de gestión pública en cultura, hemos despertado un poco bastante el interés de todos los actores culturales en el territorio y por lo tanto creo que se va a transformar. Y creo que también ahora, Lorena, te comento, para toda la población de Tarma, que es la perla de los Andes, ¿no? Una de las tierras hermosas que tiene nuestra región Junín, es que hay una decisión técnica y política en el sentido que este año debemos iniciar con el expediente técnico para la elaboración, la declaratoria, perdón, como patrimonio cultural de la nación, tanto lo que es el carnaval tarmeño y también lo que es este la Semana Santa. Porque Tarma, ¿verdad? Que Tarma es hermoso su carnaval. Si tú vas en otras ciudades dentro de nuestra región Junín, a veces carnavales se ha vuelto en un vandalismo. Mojan por mojar y cosas así, ¿no? O sea, participes o no participes. Pero aquí en Tarma no, o sea, al contrario, Odín es rescatando esos principios ancestrales, esa filosofía, Nina, de que cuán importante es la mujer en el desarrollo de nuestra sociedad. Y eso se ve reflejado también en el pasacalle, que se refiere a Sí. Tarma, por ejemplo, a una mujer siempre reflejado en una flor, ¿no? Se regala unas rosas a una dama conocida por las calles. Se sigue utilizando esos talcos perfumados, ¿no? Las cosas, no se utiliza otros elementos, ¿no? Entonces hay un orden, hay un respeto principalmente a lo que es esta festividad. Entonces, los claveles a los varones, y ahí también está la creatividad año a año de poder hacer las letras y la música a lo que son, pues, la mulisa, el huayno, ¿no? Entonces, por eso estamos el rompimiento Ahí del quisiera cerco, ¿no? interrumpirte un poquito porque nosotros tenemos la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Mulisa unida con Pasco, ¿no? Y la verdad que habiendo hecho nosotros varios eventos, creo que en algunos también has participado, hay serias diferencias entre la letra y cómo se compone la mulisa tarmeña con relación a la de Pasco. ¿Habría alguna posibilidad de poder separar esas dos, esa celebración, darle a Pasco lo suyo, darle a Tarma lo suyo, como debe ser, ya que hablas de que va a haber un reconocimiento probablemente de lo que es el patrimonio cultural como Carnaval ahora y Semana Santa, y también poder hacer esta gestión? Este, es que hay una gran diferencia, por ejemplo, Lorena, cuando hablábamos de la mulisa, ¿no? La mulisa es una única, sino que hay unas variantes que se tienen. A ver, mm, conociendo el Wailar, por ejemplo, el Wailar tenemos que se habla algunos ya están saliendo en vertientes, algunos dicen los estilos,
Entonces hay veces mucho el Huaylas, por ejemplo, cuando tú vas, ahora actualmente, sí, el Huaylas ha sufrido algunas tergiversaciones, ¿no? El Huaylas, por ejemplo, tú hablabas de un Huaylas de un estilo pucarino, guayucachino, o sea, estilos, ¿ah? Guayucachino, pucarino, de chongos bajos, zapayanguino, ¿no? O sea, por los pasos, por la coreografía, por la vestimenta, pero el Huaylas es el Huaylas, ¿no? Entonces no podríamos declarar patrimonio cultural el Huaylas de Chongos Bajo, el Huaylas de Pucará, el Huaylas, no, sino es todo única, ¿no? Entonces hay unas particularidades, así como el quechua también es una, ahí se tiene el quechua, digamos, chanca, se tiene el quechua sureño, algunos le dicen también, el quechua cusqueño, ¿no? El aymara, hay cosas, hay unas, entonces, en lo que es la mulisa también, o sea, tiene una particularidad, como tú me lo has dicho, que de Cerro de Pasco, ¿no? Tarma tiene una particularidad, pero la mulisa también en Huancayo también existe, ¿no? También tiene otra particularidad. Por eso cuando se declara la mulisa, se dice también en tales regiones y también en tales provincias y si se han identificado en algunos distritos, ¿no? Porque ya ha habido algunos reclamos precisamente años anteriores, ¿no? La declaratoria del patrimonio, en vez que cohesiona una al pueblo, al contrario, separa y hay un revanchismo. Eso es Sí, lo que no se bueno. quiere, ¿no? Y además, la declaratoria de patrimonio cultural no busca el origen, o sea, no es que el origen es en el lado A, en el lado B, el lado C, sino el sentido principal de la declaratoria de patrimonio cultural es que se siga conservando, que se siga transmitiendo esa riqueza cultural que se tiene. Porque detrás, como digo yo, la mulisa no solamente es pues cuando tú lo ves la puesta en escenario, en escena, sino hay, como refiero, hay toda una trascendencia, toda una organización, hay unos principios, hay unos conocimientos y saberes ancestrales detrás de todas estas manifestaciones culturales. Entonces, ahí están los ojos de las personas, de los estudiosos, de personas que el día a día viven, ¿no? Hay otros que solamente disfrutan. Entonces, es disfrute la cultura, pero no solamente debe caer en eso, ¿no? Ah, la cultura es diversión, disfrute, no. La cultura transforma vidas, la cultura aporta al desarrollo y es un eje transversal, es una cuestión transversal en todo, ¿no? Entonces, se tiene que ir entendiendo eso. La cultura es una necesidad pública y por lo tanto, Ahora, siendo una necesidad pública, tenemos que atenderla, ¿no? ahora, todo esto va acompañado también con tener personas idóneas. Muchas de las gestiones que se realiza en tema cultural se realizan a través de la Municipalidad Provincial de Tarma. ¿Consideras tú que las personas que están incluidas dentro de la gestión, no solamente de esta, sino de anteriores gestiones, han sido las personas idóneas? ¿Qué requisitos debería tener una persona que difunda el turismo, que difunda cultura, para poder hacerlo en la medida de lo que se debe abarcar en todo este tema de crear no solamente la promoción, sino ni meterle otros matices, sino conservar lo que debe ser y conocer cómo ha sido todo este proceso de elaboración y no solamente abocarse a una difusión muy por encima de lo que debe ser, ¿no es cierto? Mira, es un bastante delicada esta en la pregunta y agradezco también esa. Y yo quiero que todos tus seguidores lo tomen de buena manera lo que yo pudiera manifestar, ¿no? Años, desde muchos años atrás, van que la cultura, siempre hemos dicho, ¿no? Nuestros abuelos siempre, y a veces algunos hemos cogido esa frase, ¿no? La cultura es la última rueda del coche, ¿no? Es lo último, la cultura. Bajo esa lógica que se tenía, mala lógica, entonces, una realidad, pero no ayudaba a que nosotros realmente transformemos la gestión de la cultura. Entonces es que la persona que había ayudado tal vez a pintar una pared, el que había repartido la propaganda y cosas, como no tenía una formación, digamos, profesional, académica, no tenía, digamos, alguna currícula mínima, entonces, bueno, vete a la biblioteca a trabajar o vete al museo a trabajar, ¿no? O sea, el que menos Exacto. currículo, el que menos conocimiento tenía, las cosas iban. Entonces, se creía que eso era, ¿no? Entonces, el museo se creía que tú ibas, abrías tu puerta, sacabas tu silla, te sentabas y tenías que esperar que venga el visitante, ¿no? Entonces, y te convertías en una pieza más del museo, ¿no? Porque no había una gestión. Igual manera en los otros. Creo que
ahora, y estoy seguro precisamente, Lorena, y tú me vas a dar fe en ese sentido, en la anterior gestión y vamos a continuar con la actual gestión aquí, y hay otra visión, se ha ido visorando de una manera diferente. Entonces, por eso es que se crea la sugerencia de cultura para operativizar las acciones que se están planteando en estos instrumentos de gestión. Entonces, y hay personas que tienen que estar un poco más preparadas, que conozcan, digamos, el sector. Yo, con todo el respeto a nuestros hermanos actores, gestores culturales, no necesariamente por el hecho que yo sea un buen bailarín, no quiere decir que yo pueda hacer una buena gestión pública en cultura, porque se necesita conocer. O sea, es una cosa la gestión pública y otra también es la gestión pública en cultura, teniendo esa lógica que algunos manejan, decir, la cultura es lo último. Entonces, ¿cómo gestionamos presupuesto dentro de lo que no existe en las municipalidades para jalar un poco de presupuesto y hacer acciones? Eso no es fácil. Entonces la persona tiene que tener esos conocimientos básicos mínimos, no tiene necesidad que, bueno, que tengan todos los títulos más grandes, pero el mínimo básico. Y ahí nosotros, como Ministerio de Cultura, como Dirección Desconcentrada de Cultura Junín, estamos centrando precisamente en fortalecer esas capacidades a través de cursos diplomados en gestión pública en cultura, ¿no? Y ya lo hemos hecho hace 2 años atrás, donde que precisamente de aquí de Tarma han participado. Y eso, gracias, ha sido el otro elemento para que los que estaban designados a la Gerencia de Desarrollo Social o a la Sugerencia de Deporte y Cultura, o algunos que ya se habían logrado para ese tiempo la sugerencia de cultura, han participado y han contribuido para tener una visión más clara de lo que es la gestión y empezar a construir precisamente sus políticas públicas que ahora tenemos reflejado 3 planes provinciales de cultura y que este año se van a continuar. De igual manera, eso ha hecho que vamos a ir transformando poco a poco la cultura. Entonces, sí es cierto, el otro problema es que, aparte de no tener tal vez la persona la preparación suficiente como para estar al frente de unas instituciones culturales, era que no hay una estabilidad. Está 2 meses, 3 meses. Entonces había aquel entonces, ¿no? El Instituto Nacional de Cultura, se daba algunos fortalecimientos de capacidades, la persona iba entendiendo un poco lo que el trabajo en cultura era, y a los 3 meses no está la persona, entra otra persona. Entonces era un continuo empezar. Entonces, ahora lo que estamos viendo precisamente las gestiones, es decir, que de las personas que designen el aspecto cultural tienen que tener los mínimos conocimientos necesarios en eso y también es que tenga un poco más de tiempo en el cargo. Y nosotros, a través de, como Ministerio en esa asistencia técnica, estaremos dando estos cursos, estos talleres, ¿no? Y el gobierno regional también. Como digo, no quiero lanzar y adelantarme, pero el gobierno regional, precisamente estamos en todo un trabajo de articulación donde también ellos van a hacer próximamente, van a hacer el conocimiento de todo el trabajo que va a hacer a nivel territorial en cultura. Ya tiene unas agendas bien definidas, la actual gestión del gobierno regional y va a ser no más que una sorpresa, va a ser lo que se tuvo que hacer hace mucho tiempo. Entonces, estamos en ese camino. Y reitero, Lorena, el espacio que nos das un poco bastante extenso para ir conversando de cultura y seguiremos viendo, porque hay muchas acciones que se están haciendo. Como te digo, ahorita estamos ya construyendo la agenda a nivel territorial. Hemos construido agenda aquí con el alcalde provincial de Tarma, ya se tienen las claras, estamos definiendo la ruta y algunos instrumentos a informe y creo que la persona más adecuada y oportuna y en su momento, que no va a ser porque está dentro de sus 100 días de gobierno, hará el lanzamiento para la satisfacción de la población y para la satisfacción de los actores culturales, que era el motivo de lo que hablábamos, la reactivación real de las industrias culturales y las artes. Y creo que con estos proyectos que el municipio provincial pueda lanzar, va a ayudar a que hagamos esa reactivación. Y es bonito que haya ese respeto. En la anterior gestión se aprobó el Plan Provincial de Cultura. Y lo hermoso y digamos, lo profesional dentro de lo político y lo técnico es que esta nueva gestión dijo, sí,
ahora a nosotros nos toca implementar. Y eso hace realmente transformar también la política. Y eso habla de la madurez que están teniendo también nuestros hombres dedicados a la política, que podemos en conjunto, las cosas buenas podemos continuar, las cosas buenas podemos mejorándolas, no para el mejor de nosotros, sino para quien nos obedecemos, que es la población, el pueblo, y en este caso todo nuestro universo de la cultura, de los hombres y mujeres que trabajan en la cultura, ¿no? Claro que sí, creo que si todos valoráramos un poco más nuestra cultura, nuestra identidad, también cambiarían algunas ideas, a veces un poco alocadas, que tenemos de poder hacer cambios tan radicales sin siquiera ver primero lo que tenemos dentro de nuestras ciudades, de nuestras provincias, y que valoremos eso. Creo que si trabajamos por nuestra gente, primero hay que darles la oportunidad, los espacios, y no cortar esos espacios para que no existan pues estos problemas que existen hoy en día. Javier, muy agradecida contigo de poder darme estos minutos, de poder hablar de estas acciones importantes que realiza la DDC Junín, y sobre todo porque sabemos que tú tienes gran experiencia en el tema cultural. Nos alegra mucho que estés desarrollando un cargo tan importante ya algunos años, y que gracias pues a lo que tú tienes siempre en motivación de trabajo, pueda ser respaldado por todas las autoridades, que son básicamente los principales llamados a poder fortalecer esto y trabajar con las ciudades. En la parte final quisiera pedirte un mensaje para las autoridades, un mensaje para los jóvenes. ¿Cómo podemos aportar a que todo esto sea realmente éxito en los próximos años y que podamos ver estos frutos importantes? Gracias, Lorena, ¿no? Yo también el agradecimiento es mutuo, recíproco, y no todo esto, yo te agradezco las palabras hacia mi persona, pero esto no sería posible si no hay un trabajo en equipo y el compromiso de todos los que trabajamos en la Dirección Desconcentrada de Cultura Junín, desde la persona que hace la limpieza en nuestra sede institucional, porque nos da la garantía que podemos ir con confianza a trabajar con esta pandemia. Tenemos, entonces, un papel importante juega la persona que hace la limpieza entre, y de así sucesivamente todos. Es un trabajo en equipo y un trabajo en equipo va teniendo estos resultados. Tal vez para muchos no pueda así reflejarse esa situación, pero lo que estamos sembrando y lo que estamos construyendo son estos instrumentos de gestión para hacer sostenible la cultura. Y esto no solamente sea en una buena voluntad, porque las buenas voluntades se va con la persona, pero no queda algo plasmado institucionalmente, ¿no? Una persona X puede decir, yo como político me gusta, me identifico con la cultura y hago todo lo posible dentro de mi gestión de apoyar cosas, pero no hay un instrumento que queda y la próxima gestión que entra no es su prioridad cultura. Pero cuando hagamos los instrumentos de gestión, cuando estén aprobados por una ordenanza municipal, tienen rango de ley y por lo tanto se tienen que ir cumpliendo esas cosas. Entonces, eso de alguna manera es trabajar a futuro, a mediano y largo plazo en la cultura, pero hay acciones también inmediatas que se están haciendo, por eso están las reactivaciones económicas y van a salir ya estos anuncios más, digamos, ya públicos de lo que se está trabajando para esta reactivación. A los jóvenes, estimados jóvenes, tanto varones y mujeres, niños, es hermoso ver cuando uno visita algunas festividades que están los jóvenes, están los niños, y hay una mirada diferente. O sea, muchos pueden ver, como digo, bueno, mira, ese niño está dentro digamos, tal vez de una festividad donde se está bebiendo licor y cosas, pero vayamos más allá. Ese es el nuevo joven que hay que ir, sí, educándole, que no todo es, digamos, también la bebida alcohólica en algunos casos que se exagera, pero también es que tiene otro matiz, tiene esa manifestación cultural. Entonces, él va aprendiendo desde niño esa situación, la transformación. Entonces dijimos, con lo que vamos trabajando de manera articulada con los gobiernos subnacionales en el territorio, sí, hay fe en la cultura y sigamos trabajando. Ustedes son un papel importante, nuestros actores, nuestros gestores, principalmente nuestros portadores, son los que transmiten de generación en generación los conocimientos y saberes. Ya se están perdiendo esos conocimientos y saberes. Entonces, conllevo jóvenes a escuchar a los abuelos. Los abuelos son una mauta, los abuelos son una enciclopedia, que hay que escucharlos. Y estimados señores mayores, abuelos,
sigan transmitiendo a sus hijos, a sus nietos de estas cosas. Y nosotros, a nivel como autoridades, seguiremos trabajando, dando el espacio precisamente para que todos estos conocimientos se sigan conociendo, se sigan manteniendo en los espacios públicos, haciendo que la cultura siga transitando en todos los espacios. Y también a nuestras autoridades, hasta ahora las autoridades que hemos visitado, estimadas Lorena, estimado público que te sigue, hemos tenido muy buena acogida. Hemos visitado Huancayo, la nueva gestión, Concepción, Tarma, Jauja, Junín. Hay una buena voluntad política y técnica. Digo esto política y técnica porque van de la mano, porque el político te puede tener muy buena, el alcalde, hablando en la figura de la política en el alcalde, puede tener la muy buena intención, pero el que le pone las trabas, el que le enreda el hilo, hablando así, es el técnico, que no se puede, que no hay dinero, que no da esto, o si no al revés, hay una buena voluntad técnica, se hace un buen expediente y cuando va para la aprobación, tal vez que tenga que dar el visto bueno el alcalde dije que no es ahora mi agenda es otra cosa. Pero si van de la mano lo técnico y lo político, se hace lo que se está logrando hoy en día en la región Junín y somos una de las regiones que está marcando, digamos, los pasos y está la mirada aquí en la región Junín, esa forma de la gobernanza territorial de la cultura que estamos articulando con la sociedad civil a través de los consejos de cultura que son el espacio de diálogo, de escuchar a los actores culturales y con la municipalidad ir viendo sus planes operativos, como esa necesidad que tienen los actores vamos atendiéndolos en nuestros planes operativos y ahora ya con esta política pública, con planes más fácil todavía porque ya se tiene esa situación, ya se tiene la columna vertebral, ya sabemos qué es lo que debemos ir atendiendo y eso. Entonces, señores autoridades, no hay otra manera, lo digo así, no hay otra manera de trabajar de manera conjunta. Todos tenemos esa obligación de ir trabajando por nuestra población. No enfrentamientos, porque muchas veces dice el Ministerio de Cultura es el que se opone al desarrollo. No. Si desde un momento vamos dialogando, conversando, tomando en cuenta, vamos a seguir en camino por el bienestar de nuestra cultura, por el bienestar y el futuro de nuestros jóvenes, nuestros niños. Veamos que la cultura es la formación integral del ser humano. Integral. Somos hombres, me refiero hombres tanto a mujeres y varones, pero estamos perdiendo la humanidad. Y creo que esa humanidad podemos ir recuperando a través de la cultura, porque la cultura nos hace hombres en sí, nos hace entender al otro, nos hace entender a la otra persona, nos hace entender al prójimo y conjuntos, respetándonos entre nosotros, podemos ir construyendo las bases de construir un país, el de nosotros, no de ellos, no de ellas, sino el país de nosotros. Ese es el sueño, pero ese sueño lo podemos lograr a través de la cultura. Entonces, involucrémonos todos, sociedad civil, gobiernos subnacionales. Cuando hablo de gobiernos subnacionales me refiero a gobierno regional, gobierno provincial, gobierno distrital, a nuestros municipalidades de centros poblados, a todos ellos. Y también nosotros como autoridades. Entonces, Lorena, reitero el agradecimiento para poderme dirigir a todos tus seguidores, como dice Loreando, para poder, la cultura nos hace seres humanos verdaderos y transforma vidas y podemos construir un Perú mejor para nosotros. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Gracias, Javier, de verdad muy agradecidos contigo por este tiempo, espero no sea la última entrevista y nosotros siempre vamos a estar apoyando el trabajo que se realiza culturalmente porque, como tú lo has dicho, eso es la verdad la base para poder cambiar muchas de las actitudes que todos tenemos. Señores, ha sido Javier Rojas León, director de la Dirección Desconcertada de Cultura de Junín, que ha tenido pues
la amabilidad de estar con nosotros en este programa Floreando. No se olviden que si les gustó esta entrevista, darle like, compartirla, activar la campanita en YouTube y poder compartir todas estas experiencias y poder también trabajar directamente, conocer un poco más lo que realiza la Dirección Desconcertada de Cultura de Junín. Gracias, Javier, te agradezco mucho. Nos vemos, hasta la próxima.